Muy buenos días. ¿Cómo están mis amados hermanos en Cristo Jesús? Gracias al Señor que podemos salir al aire. Aquí estamos, bendecidos y siempre pensando en la palabra de Dios, pensando en nuestro Dios. Dios nos ayuda a ejercitar nuestro espíritu en Él y por eso estamos muy agradecidos. Sabemos que algunos hermanos están pasando por pruebas, se le están muriendo sus familiares, pero sobre todo nosotros tenemos que mantener nuestra confianza y nuestra fortaleza en Dios. Recuérdese que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Dios está con nosotros. No tengamos temor. Dice la palabra del Señor que estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que vosotros, hermanos, que estáis perdiendo familia en la carne, eh, confiemos siempre en nuestro Dios. Él es el que nos fortalece y sabemos que Él es el que nos va a sacar adelante. Dice Alejandra Soto, dice, hi, solo que Alejandra ahora se cambió de nombre, se llama Claire, ¿ok? Un abrazo, mi hermana Anita, hasta allá a Riobamba. A todos mis hermanos yo los saludo con mucho cariño. El Señor nos ha enseñado a amarnos y pues llevamos en nuestro corazón a todos los hermanos y a las hermanas en cualquier parte del mundo, hasta allá a España. Saludo a mi hermana Laura Chocho, Dios la continúe bendiciendo. A cada hermano, hermana Amparito, también allá en Madrid, Dios le continúe bendiciendo. Hoy tenemos muchas cosas preciosas de qué hablar. Tenemos cosas lindas, tenemos cosas bellas. El domingo yo estuve tocando el tema de los dos olivos. Y yo quiero que por favor todos ustedes me pongan mucha, pero mucha atención. Yo quiero decirles, yo he escuchado mensajes de los dos olivos, pero casi todos los hermanos cuando hablan de los dos olivos lo enfocan en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis es el final de la Biblia. Apocalipsis es la conclusión de la Biblia. Es la consumación del propósito divino. Si nosotros queremos entender lo que son los dos olivos, nosotros tenemos que irnos hasta Génesis y nos vamos despacio leyendo toda la Biblia. Porque los dos árboles se desarrollan a través de toda la Biblia. Y al final de la Biblia, cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no hay dos olivos, solo hay un árbol de vida. O sea que la Biblia comienza con dos árboles. Y hablando estrictamente, termina con un solo árbol, el árbol de la vida. Ahora bien, si nosotros en realidad hemos orado, en realidad le hemos pedido a Dios que nos revele su palabra, nosotros tenemos que guardarnos muy sencillos. No tenemos que complicarle el mensaje a los hermanos, porque desde que nos revela Dios esos dos árboles, um, Él dice que el árbol del conocimiento del bien y el mal, ese es un árbol de conocimiento. Pero tenemos el otro árbol no es complicado, su nombre es vida, así de sencillo, lo cual nos da una lección.
nos muestra que Dios no es complicado para darse a entender. El hombre lo complica. Y por eso uno resulta teniendo de toda clase de pensamientos. Y lo real, lo verdadero, siempre lo desconoce el hombre. Te vuelvo a repetir, la mayoría de predicadores, cuando te habla de los dos olivos, te habla de Apocalipsis, donde aparecen los dos olivos y que dice que son dos candeleros. Los dos olivos son dos candeleros y los dos candeleros son dos olivos. Pero antes de eso nosotros tenemos que entender el desarrollo de los árboles. Pero recuérdate que es una parábola. La parábola, podemos hablar de la parábola de los dos árboles. Cuando la Biblia te pone a ti un árbol del bien y el mal y el árbol de la vida, eso es parábola, para que entiendas una verdad espiritual. Por eso me voy a introducir hoy con Mateo 13. Mateo 13, 34 y 35. Abre tu Biblia, porque solo cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos entender. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. La gente son los gentiles, las naciones. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. Mira pues, desde la fundación del mundo. Quiero que veas que las cosas que va a declarar el Señor por medio de parábolas tienen que ver desde que Él fundó el mundo. O sea, cuando Él fundó todo lo visible. Cuando Dios fundó todo lo visible, Él dice que en medio de esas cosas visibles, Él tiene escondido los secretos. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. Son cosas espirituales, pero se pueden ver por medio de la creación. Y tú sabes que el apóstol Pablo declara enfáticamente eso en Romanos 1:20. Dice que las cosas invisibles de Dios, todo su poder y todas las cosas que pertenecen a Él en lo invisible, las da a conocer por medio de la creación. Entonces, vamos a entender en este día qué es lo que Dios nos quiere mostrar por medio de la parábola de los dos árboles. Porque aquí claramente dice que abriré en parábolas mi boca. Si usted empieza a leer Génesis, pero no lleva la mentalidad de que Dios le va a hablar por medio de parábola, porque toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es parábola. Si usted no sabe que eso es parábola, entonces usted no va a poder entender, usted se va a volver un judío. Por eso el domingo, hablé acerca de los dos olivos. Porque tenemos que entender cómo funcionan los dos olivos, porque es lógico que son los dos árboles. Entonces, les dije que al final de la Biblia solo hay un árbol. Vamos a verlo, vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos en el capítulo 22, Apocalipsis 22. Guárdate con una mente sencilla, por favor. Así no te complicas y entiendes, porque regularmente no se entiende el que complica la palabra. Dice aquí en el capítulo 22, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río,
estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida. Así que las parábolas llegan a su máxima expresión en Apocalipsis. Esto es parábola. De hecho, lo dice Juan cuando empieza, dice que se las declaró Dios a él, y la palabra declaró significó, o sea, se las dio con señales. Todas estas son señales, todas estas son parábolas, para que nosotros entendamos que al final de la Biblia, en medio de la calle de la ciudad, ya sabes que la ciudad eres tú. No vayas a decirme que es una ciudad donde tú vas a ir a vivir, porque claramente te dice Juan que esta ciudad dice que es la esposa del Cordero. Entonces, si no sabes interpretar parábolas en su pureza, pues tú vas a predicar lo que no dice la Biblia. De hecho, 90% de los cristianos predican lo que no es la Biblia. Tú tienes que ser sobrio, tienes que ser una persona que tiene su espíritu claro, no está drogado. A los judíos dice que los endrogó, esa es la palabra, puso en ellos espíritu de estupor, que no entiendan. Pero tú y yo no tenemos espíritu de estupor, tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tú y yo tenemos la unción. Entonces, más te vale que pongas atención a lo que está predicando el hermano Carrillo. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, aleluya, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol que van a ser para la sanidad de las naciones. Y ahí te está revelando cómo va a funcionar Cristo a través de la Nueva Jerusalén en la eternidad futura. Es un Cristo que produce fruto una vez por mes y que dice tremendamente aquí, mira, dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que aquí en esta parábola, el árbol de vida, no el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, aleluya, en la eternidad futura, cada mes va a dar fruto. ¡Wow! ¡Wow! Cada mes. Eso va a estar tremendo, hermano. No te voy a hablar de esos detalles hoy, pero solo te inquieto, mostrándote que en la eternidad futura, esta es una parábola, para que entendamos qué es que Cristo dé fruto cada mes. Aleluya. Va a dar 12 cosechas. 12 cosechas cada mes. Y las hojitas. ¿Tú sabes para qué sirven las hojitas de un árbol? Leyendo yo, leyendo ahí las propiedades de los árboles y de las plantas, leo que los árboles tienen un proceso que se llama fotosíntesis. Fotosíntesis. Porque ustedes saben que yo soy curioso. Y yo siempre, como ya tengo a la mano la internet, dijo aquel, solo pongo para qué le sirven las hojas a un árbol. Y es bonito porque ahí te dice que las hojas le sirven al árbol para que le produzca su comida. O sea que el árbol come por medio de las hojas. O sea que las hojas son las que procesan la comida del árbol. Esa es una, ¿cómo se llama? Una función química. Las hojitas, y no solo benefician al árbol, sino que nos benefician a nosotros, porque el resultado de ese proceso químico para alimentar al árbol produce para nosotros oxígeno. Dime si Dios no tiene todo bien arreglado. Bueno, pero no te voy a dar clases de botánica, no, vamos a darte clases de Biblia. Entonces quiero que por favor en esta mañana te concentres. Estamos concentrados en que Dios a nosotros solo nos habla por medio de parábolas, y las parábolas sirven para que nosotros podamos ver la voz, porque muchos no ven la voz. Mira cómo dice Apocalipsis al inicio, dice, yo estaba en el Espíritu, Apocalipsis 1:10, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego dice el versículo 12, y me volví para ver la voz.
y me volví para ver la voz. Tú sabes que gramaticalmente ese versículo está mal escrito, porque la voz no se mira. Pero el Señor quiere que en el lenguaje de Él nosotros sepamos que la voz para nosotros es ver algo. Cuando alguien está hablando con nosotros, nosotros tenemos que visualizar lo que nos está diciendo. De otra manera no vamos a entender la esencia de lo que nos están hablando. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, la plenitud de la asamblea, porque los candeleros son la asamblea, son la iglesia. Amén. Aleluya. No te me vayas a distraer, porque la lección de hoy es tremenda, tremenda. Buenos días, Chato. Me dijiste que hablara más de los árboles, pues como dicen por ahí, ahí te va, ahí te va. Vamos a hablar de los 2 árboles, pero vamos a verlos a través de la Biblia, cómo se desarrollan esos 2 árboles. Porque si tú no los miras a través de la Biblia, cómo se desarrollan, cuando llegues al final de la Biblia no vas a saber para qué fueron los árboles. 2 árboles y 3 clases de hombres. 2 árboles y 3 clases de hombres. Los 2 árboles, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. 2 árboles. Y dice que sirve para declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que esos 2 árboles van a funcionar en el tiempo. En el tiempo. Por eso debes de ser impresionado. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. ¿De qué hablaba Jesús en parábolas? De cosas escondidas. De cosas escondidas desde la fundación del mundo. No de antes de la fundación del mundo, porque todo lo que es antes de la fundación del mundo, todo lo que es antes de la fundación del mundo no es parábola. Es una realidad, como por decirte algo. Cuando ya te quieren hablar de cosas de antes de la fundación del mundo, dice, y él os escogió y predestinó. Y estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Ok, entonces por favor vamos a sentar precedentes, vamos a hablar la mera verdad. La mera verdad es que cuando Dios te quiere revelar a ti cosas que van a ocurrir en el tiempo, usa parábolas. Pero cuando Dios te quiere revelar a ti cosas que pertenecen, escúchame bien, no al tiempo, te las va a decir claramente, aunque escondidas también, porque Dios lo esconde todo. Dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto y honra de rey el escudriñar. Pero quiero que por favor nos ubiquemos pues, porque resulta que cuando Dios te revela a ti el bien y el mal, te está hablando de hombres, por eso los representa como árboles. Y cuando Dios te habla de la vida, está hablando de hombres, pues está hablando de Cristo como la cabeza y de la iglesia como el cuerpo. Y en ese árbol de vida, allí está plantado todo lo que es vida, todo lo que es vida. Pero entiende bien, pues, porque si no, te vas a quedar sin la enseñanza del Espíritu Santo. Si los 2 árboles representan 3 clases de hombres, porque hay muchos cristianos que al no ver esto que está explicando el hermano Carrillo, ellos creen que tienen enemigos humanos. El bien y el mal son enemigos. El bien y el mal son enemigos. El bien y el mal son enemigos. ¿Por qué? Porque ese árbol comprende 2 clases de personas. Ese árbol del bien y el mal tiene incluidos a los judíos
y a los árabes. Ese árbol del bien y el mal tiene a los judíos y a los árabes. Muchas personas no saben lo que es la lucha del bien contra el mal. Y a veces hasta piensan que como cristianos Dios nos puso a nosotros en esa lucha, pero nosotros no fuimos puestos en esa lucha. A nosotros no nos puso Dios a luchar contra el mal o contra el bien, luchar el mal contra el bien. No, la lucha de nosotros es otra. Si Pablo no nos dijera cuál es la lucha del cristiano, nosotros nos quedaríamos ahí, porque la realidad es que los árabes representan a los gentiles, representan a las naciones, y el bien representa a Israel. ¿Ok? Entonces, quiero que te des cuenta porque hay dos guerras, hay dos guerras. Hay una física que es literal y hay una lucha que es espiritual. Entonces, si tú no captas la lucha que es física, nunca vas a salir de ella. Porque nosotros empezamos igual que Israel, ¿sí? Que Israel, ya saben que está Israel y está Ismael. Por eso les decía que para entender bien todo lo profético, uno tiene que ir a las raíces. Y la raíz es que Dios a Abraham le dio dos hijos. Le dio uno que se llama Ismael, que es el producto de Agar, de la ley, y le dio otro que es Isaac, que es producto de la vida. ¿Ok? Pero notemos, estaba profetizado desde Génesis que esos dos hombres iban a tener una lucha todo el tiempo. Y ustedes se dan cuenta que es cierto, porque todo el que se queda en Ismael se une a los árabes. Y nosotros sabemos para los cristianos qué significa Ismael, es la carne. Y asústense, pero hay naciones que se han unido a los árabes para estar en contra de Israel. Entonces, notemos pues que es bien sencillo porque el conflicto es del bien y el mal, pero aparte de eso está la vida. Entonces les estoy explicando todo esto porque al final vamos a entender por qué en la Biblia solo queda un árbol, queda el árbol de la vida. En el tiempo Dios elimina el árbol del bien y el mal, lo elimina. Pero ¿cómo podemos entender eso? Fíjense que esto es lindo, porque nosotros tenemos que ver cómo se van desarrollando esos dos árboles, porque esos dos árboles de repente los encuentras con otros nombres, pero es para que entiendas que esos árboles tienen diferentes contextos. Cuando Dios le cambia nombre a una cosa, en el desarrollo te va mostrando aspectos. ¿Ok? Me doy a entender, ¿verdad? Yo espero que me esté dando a entender. Vamos a ir a Jueces capítulo 9, para que tú veas el desarrollo de los árboles. Jueces capítulo 9, nunca se te olvide que hay dos árboles. Amén. Dos árboles. Y esos dos árboles son para enseñarnos el tiempo. Amén. Porque son parábolas y las parábolas son para entender cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Muy bien. Pero hay dos reinos, ¿verdad? Está Israel, que tiene un reino terrenal, y está la iglesia, que tiene un reino celestial. Quiero que vayas viendo ya más allá, pues. Mira más allá. En los dos árboles se pueden ver dos reinos, el bien y el mal. Dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Pero hay reino de vida. Reino de bien, reino de mal, reino de vida. En este caso, para que tú alcances a ver que Israel, Dios lo usa para presentar el bien. Y a los árabes y a las naciones gentiles, porque cuando se habla de árabes estamos hablando en una forma general, todo el mundo gentil, sea o no sea árabe,
todo el mundo gentil, pero está representado por los árabes, por Ismael. Y por eso tienen lucha, porque estaba profetizado desde Génesis que no pueden vivir juntos esos dos hijos. Sara dijo, no, este no puede vivir al lado mío, échalo. Se recuerdan, ¿verdad? Que eso fue duro para Abraham, echar a Ismael. Sin embargo, Dios le profetizó que aunque iba a ser fiero y que todos iban a estar contra él y él contra todos, le dijo que eran príncipes también porque eran hijos de Abraham. Así que la cosa no es fácil entenderla, pero Dios nos dé sabiduría. En el desarrollo de los árboles vamos a encontrar, por ejemplo, en Jueces 9, dice en el versículo 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó, y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Iba a hablar de el rey Abimelech, porque el rey Abimelech mató a todos sus hermanos y Dios lo puso como alguien que le iba a dar escarnio. Pero noten pues, porque aquí empieza a desarrollarse los árboles. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Wow. Si nosotros no sabemos quién es el olivo, es porque no leemos Romanos. Romanos claramente dice Pablo que hay dos olivos. Que hay un olivo que es natural y hay un olivo verde. Dos olivos. ¿Y cómo nos enseña Dios a nosotros a entender los olivos? Muy fácil. El domingo lo prediqué. Digo ayer porque como no prediqué ayer creí que era domingo, pero no. Ayer descansé. Cuando Dios nos muestra a nosotros los árboles, por medio de Pablo dice que hay dos olivos. Y yo les mencioné a ustedes que los mesiánicos que tienen un poquito más de entendimiento de la palabra de Dios que los judíos, porque los mesiánicos son una mezcla. Ellos son la mezcla del judaísmo con nosotros, el cristianismo. Pero están agarrando el cuchillo de la hoja en vez de agarrarlo del mango, porque ellos creen que lo que Dios quiere con su iglesia es volverla judía. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Pablo, que él era judío, y él nos puso con toda claridad cómo debemos de actuar nosotros los gentiles, porque a los judíos los iban a poner en stand-by, los iban a poner allá a un lado. Dice que los excluyó, que esa palabra no significa que los eliminó. Excluir algo es ponerlo un ratito a un lado para recogerlo después. Eso es excluir. ¿Ok? Entonces, notemos que el apóstol San Pablo nos dice que esos dos olivos, y les dije que a los mesiánicos, los mesiánicos son los que entienden un poquito más de los dos olivos, porque los judíos dice que les dio espíritu de estupor, les cerró los ojos y los oídos para que no vean y no entiendan. O sea que ellos, el que es judío verdadero, lo tiene Dios cegado para que los gentiles puedan entrar al camino de Dios, y luego cuando entre el último gentil, el Señor a esos que excluyó los trae de vuelta y dice que es más fácil injertarlos a ellos porque ellos son naturales. Hablando con Jorge, me dice Jorge, pastor, fíjese que eso de los injertos es bonito, dice, porque yo trabajo en eso, yo trabajo en injertar. Y cuando uno injerta algo, dice, es porque quiere obtener una clase de fruta que está combinada. Él dice, él está ahorita injertando una clase de mango con otra clase para que salga una tercera clase de mango. Y como les dije, en lo natural sucede eso. Pero en lo espiritual, Dios no está injertando para que haya un fruto tercero, ni un fruto segundo, sino que Él injertó un fruto segundo en contra de naturaleza
para que con la vida de Él y pasado el tiempo no haya una mezcla, sino que haya algo que sea puro. La idea la idea de la, ¿cómo se llama? De la implantación, del injerto de Dios, es la transformación. Porque si no, sacamos de contexto al apóstol Pablo con la enseñanza de la transformación. La transformación y la conformación es para que lleguemos a ser igual a Cristo. Ok, ya me llevé media hora, pero en esta media hora que me falta les prometo que vamos a tener una buena conclusión en esta mañana. Entonces, para entender los olivos, porque son dos, tú sabes que al final de la Biblia dice que hay dos olivos que van a profetizar 1260 días. Ok. Te pido que te divorcies de todo conocimiento preconcebido, porque si no te divorcias de los pensamientos preconcebidos de lo que son los dos olivos, tú no vas a entender el verdadero mensaje de los dos olivos. Siempre, siempre, Israel, una sombra. Israel solo es una sombra, están ciegos, no oyen, están sordos, les dieron espíritu de estupor. Espíritu de estupor, si quieres leerlo en el diccionario, significa que no pueden entenderlo. No, sencillamente no pueden entenderlo. O sea que Dios los cegó para que no lo entiendan. Entonces, cuando nosotros entendemos los dos olivos, porque claramente en Romanos 11 Pablo dice que nosotros estábamos en un olivo que se llama olivo silvestre. Y puedes aplicar con toda autoridad el árbol del bien y el mal como el olivo silvestre, porque ahí estábamos nosotros antes de venir a la vida, porque a nosotros nos desgajaron del olivo silvestre, las ramas, y las ponen aquí un ratito, y de este olivo verde desgajan otras ramas, y sustituye el Señor. Pone las ramas del árbol contra la naturaleza del silvestre. De esas ramas del olivo silvestre las injerta en el olivo verde. Y las ramas que desgajó del olivo verde, las desgajó, dice la Biblia, las tuvo, escucha bien lo que estoy diciendo, las tuvo que injertar en el olivo silvestre. Hermano Carrillo, ¿de dónde saca usted eso? Pues aquí te va. Lee conmigo, porque si no leemos juntos, yo no creo que me vayas a entender. Romanos, capítulo número 11. Mira cómo dice en el versículo 28. Dice, así que en cuanto al Evangelio, escucha bien, así que en cuanto al Evangelio, las ramas desgajadas son enemigos de Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos de Dios por causa de vosotros. O sea que viene Dios y nos arrancó a nosotros que éramos sus enemigos. Fíjate, Él arrancó del olivo silvestre, arrancó a los que eran sus enemigos y dijo, no, yo no los puedo dejar a ustedes en el árbol del bien y el mal, yo los voy a arrancar, y ahí le llama olivo natural, olivo silvestre. Yo no los voy a dejar allí. Vénganse mis chatos, vénganse mis queridos, y como ya saqué a aquellos de allá, ahora los pongo a ustedes aquí con Abraham, con Isaac, aquí con Abel, con Enos, con Moisés, con Noé, aquí con Pablo, con Timoteo, con Tito, con Pedro, aquí los pongo pues. Aliméntense bien, porque esa raíz les produce a ustedes lo que les produjo a todos ellos. Y ustedes incrédulos, y apacha el ojo el Señor, y ustedes incrédulos, porque también allá hizo lo mismo. Aquí también en el árbol silvestre, en el olivo silvestre, dijo, y ustedes hijos del diablo, y apachaba el ojo. Vénganse, están predestinados a la vida.
Y ustedes, incrédulos, a los judíos, las ramas, enemigos, enemigos, enemigos. ¿Por qué? Por causa del evangelio. ¿Sí? Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, por eso te dije, elegidos arrancados de aquí, elegidos arrancados de aquí. Así que lo que Dios está haciendo es trabajando con los elegidos. Por eso es que el apóstol, mira lo que exclama en el versículo 33, ¡oh, profundidad de las riquezas! ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Cómo no se iba a impactar el apóstol? ¿Cómo no se iba a asustar al ver lo que Dios estaba haciendo, hermano? ¿No te asustas tú que esté sacándote de aquí y que te diga, hijo del diablo, elegido y predestinado? Ahí estás aparentando, tú no perteneces allí. Y pum, te pone aquí. Y al otro, hermano, porque no caminas con fe, impío, ahora te castigo y te pongo aquí en el olivo silvestre. Hermano, ¿quién me puede decir a mí que los judíos no son enemigos de Dios en este momento con religión? Con religión. Uno puede ser enemigo de Dios con religión, hermano. Muchos no entienden estas cosas que el hermano Carrillo está predicando. Ojalá que Dios abra tu entendimiento y te dé sabiduría. Porque mira lo que dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y así como no te dejó a ti en el olivo silvestre, tampoco va a dejar a Israel en el olivo silvestre. Pero Dios usa sus tratos divinos para demostrarnos lo que quiere lograr de nosotros. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Y aunque no tengo tiempo para explicarte en detalle los aspectos de los árboles, por lo menos aquí nos presentan a el olivo, y ya viste que hay olivo verde y hay olivo silvestre. Pero también te presentan a la higuera. ¿Y qué pasó con la higuera? Si tú lees aquí en Mateo capítulo 21, de ahí te vas a dar cuenta que a la higuera la maldijeron. La higuera la maldijeron y no dio fruto. Y no solo tienes la higuera, tienes la vid. Así que podríamos predicar de 3 aspectos del árbol. 3 aspectos del árbol. Pero no tenemos tiempo. Y hay un 4º aspecto del árbol, la zarza. Hasta el diablo está ahí. Así que no me pueden decir a mí que en el árbol del bien y el mal no se puede entender la lucha del hombre por un reino distinto, porque el hombre lucha por un reino distinto. Cuando tú vas viendo el desarrollo de los árboles, te lo presentan como el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Ahí están los 2 árboles. Luego te los presentan en Jueces en diferente aspecto. Pero luego llegas con Pablo. Y Pablo te dice a ti que hay 2 olivos. Y él te lo pone bien clarito. Te pone al olivo silvestre para que tú te des cuenta que ahí están todos los hombres con el bien y el mal. Y el judío ahorita está participando del bien y el mal. Tú debes de agradecer a Dios por su bondad, porque con él fue bien severo, dice. Mira la severidad con que los trató, y tú mira la bondad de Dios, que por la bondad de Dios fuiste injertado, en contra de naturaleza, porque tú no eras judío. A ellos les dieron todo, ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios. A ellos les dio el pacto de Moisés, a ellos les dieron los patriarcas, a ellos les dieron todo, imagínate. Y nosotros que no éramos nada de ellos, ni familia, vino y nos hizo hermanos de Pablo, hermanos de Abraham, hijos de Abraham, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto está pero grandioso, hermano, grandioso. Pero sigamos el rumbo.
Sigamos el rumbo. Amén. Sigamos el rumbo. Y con eso voy a terminar hoy en esta mañana, pero lleguemos a la desembocadura, pues, para que entiendas. No vayas a quedarte trabado viendo todo lo físico de Israel y que eso te vaya a meter en teorías y en interpretaciones y que no captes lo verdadero. Porque eso es lo que le pasa a muchos hermanos. Muchos hermanos están detenidos en el conocimiento. Yo conozco un hermano que dice que él se va a ir a vivir a Israel porque los rabinos mesiánicos dicen que va a ser el lugar más seguro para vivir. Hermano, a mí no me interesa eso. Si yo ya vivo en el lugar más seguro, en Cristo, hermano. ¿Qué más seguro que estar en Cristo, hermano? Yo me recuerdo de un hermano que fue maestro mío cuando yo estaba joven. Me dijo, fíjate vos que fui a Egipto. Y cuando estaba en Egipto, pura muerte sentí en Egipto. Y cuando llegué a Israel, dice, había tanta gente religiosa adorando los lugares donde Cristo caminó. No, hombre, dice, yo sentí un privilegio tan grande de Dios porque dije, pero ¿qué ando haciendo yo aquí? Si yo tengo lo real dentro de mí y lo verdadero. ¡Wow! Eso me impresionó a mí, hermano. Pero hoy día muchos se dejan guiar solo por cosas exteriores, puras cosas exteriores. Mira pues. Vamos a finalizar hoy el mensaje. Yo espero que Dios te haya abierto tus ojos. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo 3 y 4. Apocalipsis 11, 3 y 4. Dice, y daré a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Wow. Mira, si tú escuchaste bien todo lo que yo he hablado antes de hablar de esto, tú vas a entender. Porque resulta que en Israel, en la gran tribulación, los 1260 días, esa es la gran tribulación. El Señor va a levantar a dos testigos allá en Israel. Va a levantar a dos testigos. Y esos dos testigos son los dos olivos. Ahora ya sabes quiénes son los dos olivos, ¿sí o no? Fíjate pues, si te dejas engañar por la tradición cristiana y la interpretación incorrecta de la Biblia, a ti te van a decir que, wow, esos son dos ungidos. Y te van a decir que es Moisés y que es Elías o que es Enoc. Bueno, yo no sé, tú sabrás. Pero yo te estoy hablando de la pureza de la palabra. Nunca te dejes impresionar por la historia de Israel. Porque esa historia solo sirve para que tú entiendas lo que está pasando en la vida del Espíritu. Me explico, ¿verdad? Los tratos de Dios con su iglesia, los tratos de nosotros, no son físicos. No son físicos. La mayoría de cristianos, al interpretar la Biblia, se quedan en lo superficial. Yo no estoy diciendo que en Israel no van a haber dos testigos. Claro que van a haber dos testigos, si aquí lo dice. Pero tienes que poner atención porque dice, estos testigos son los dos olivos. Para Israel, ponle que son Moisés y Elías o Moisés y Enoc, como quieras, porque hay tantas interpretaciones. Y además de que son los olivos, dice que son candeleros. Y tú ya sabes quiénes son los olivos y quiénes son los 7 candeleros. Pero aquí te los reducen a 2. Dice que están en pie delante del Dios de la tierra. ¡Wow! Si tú verdaderamente quieres la vida de la palabra, si quieres la interpretación para ti, porque hay interpretación para los judíos, hay interpretación para el mundo y hay interpretación para la iglesia. Y cada uno tiene su rollo. El rollo mío, hermano, es espiritual, todo. El rollo de Israel es físico, el bien y el mal, los judíos contra los árabes.
¿El pleito mío cuál es? El pleito mío es porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Te das cuenta qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tan grande? Y quiero decirte que mañana, si Dios quiere, vamos a ver por qué es que Dios nos tiene a nosotros en eso, en esos dos árboles. ¿Cuál es el propósito? Pero nota pues entonces que los dos olivos, cuando tú sepas que allá en Israel andan dos hombres predicando, nosotros vamos a estar predicando. ¿Por qué? Porque nosotros somos el olivo verde. Ese es un olivo. Pero aquí van a ver predicando dos olivos. Ah, ahora ya sabes pues que va a estar predicando el olivo de la vida, pero también va a estar predicando el olivo silvestre. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que tanto la iglesia como los judíos van a estar proclamando como nunca la venida del Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Claro que lo están esperando. Pero ¿qué va a pasar antes de que venga el Mesías que ellos están esperando? Va a venir un Mesías que, de acuerdo a las características que ellos dicen que tiene que llenar el Mesías de ellos, se van a dar cuenta después que no es ese el Mesías que ellos están esperando. Así que esos pobres siguen esperando lo que ellos no reciben. Los judíos están esperando a un Mesías que no lo van a recibir. El anticristo, a ese no lo van a recibir ellos. ¿Cómo van a recibir al anticristo si ellos tienen requisitos? Tienen requisitos para saber cuál es el Mesías de ellos. Y sabes que esos requisitos a mí me da risa. Porque los requisitos que tienen los mesiánicos y los judíos para el Mesías de ellos encajan perfectamente con el Cristo que ya vino. Aleluya. Entonces, yo quiero que veas pues que esos dos olivos, esos dos candeleros, el hecho que no solo, mira, a mí me dejaría un poco corto de información si solo me mencionara los dos olivos, porque ya sabes que en los dos olivos están injertados los cristianos en el olivo verde y los judíos injertados en el olivo silvestre. Y ahí claramente nos dice que los dos olivos van a testificar, pero van a ser dos hombres en el pueblo de Israel, dos hombres que según ellos van a ser, los olivos están ungidos, pues, son Mesías. ¿Qué les parece a ustedes que ahí van a andar dos ungidos, dos Mesías? Aleluya, mira, si aquí hay una profundidad de revelación. Pero dice que también dos candeleros. Así que Dios mira a los dos árboles, a los dos olivos en el tiempo del fin, como grupos que van a estar hablando de Él, porque de los dos lados va a haber voz. No solo va a haber voz del árbol, del olivo verde, sino que va a haber también voz del olivo silvestre, porque ahí están los enemigos de Dios, que entre paréntesis son enemigos de Dios, apachando el ojo, porque cuando Él ya se les declare totalmente, los vuelve a arrancar de ese olivo y los implanta en el olivo donde los cortó. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, yo te pido en el amor de Cristo que te des cuenta que el no falsear el mensaje es el que te lleva a la verdad. Si desde el principio vienes desarrollando el contexto de la palabra, los dos árboles, los dos olivos, los candeleros, el árbol de la vida, porque termina con la Nueva Jerusalén, termina con el árbol de vida. Después de este pasaje de los dos olivos y los dos candeleros, encuentras el árbol de vida en el capítulo 22, y ahí ya no te dicen que hay dos árboles, ahí ya te dicen que todo quedó como un árbol. Si tú te pones a leer libros de profecía, de escatología, no vas a entender nada.
Si eso es puro fu y fa, puro, esos son címbalos que retiñen, hermano. Sabes que esto no es címbalo que retiñe, esto es la pureza de la palabra en su sencillez. Cosas que están escondidas desde la fundación del mundo, os declararé en parábolas. La Biblia comienza con 2 árboles, termina con uno, pero termina con 2 olivos. Antes de manifestar que la Biblia termina con un solo árbol, nos dice que en el periodo de cierre, que es la gran tribulación, todavía están ahí los 2 árboles, 2 olivos, pero los 2 olivos les sirven como testigos. Aleluya. Y no solamente son olivos, son candeleros. ¿Alguna vez habías pensado que la iglesia es candelero y que Israel es candelero? Claro que sí. Si desde el principio del mundo, desde el principio en Éxodo, Dios los llamó para que fueran sacerdotes reales. Sí, para que fueran luz a las naciones, hermano. Y gracias a Dios que al final de la Biblia nosotros nos damos cuenta entonces que Dios va a hablar Dios va a hablar a través de los 2 candeleros. Y mira lo que dice aquí, por si no me crees. Por si no me crees. Fíjate cómo dice pues. En Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos, los judíos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Te das cuenta que son 2 candeleros? Los que guardan los mandamientos de Dios, los judíos, ellos están en el árbol equivocado, pero están ahí guardando el sábado, circuncidándose. Sí, ellos son del bien y el mal, aleluya, con religión. Pero al final de la Biblia aquí nos dice que van a ser perseguidos ellos y que vamos a ser perseguidos nosotros. ¿Acaso no matan a los 2 testigos? ¿Qué significa para ti que maten a los 2 testigos y que los exhiban en la plaza por 3 días y medio? Y luego los resuciten y el Señor les diga, suban acá. Significa que el triunfo de los 2 olivos, el triunfo de los 2 candeleros, es finalizar en una gran tribulación y salir victoriosos después de la gran tribulación para entrar a la nueva Jerusalén, un solo árbol. Y ahí en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿qué van a haber 2 olivos? ¿Qué van a haber 2 candeleros? No, hermano, al final de la Biblia, una ciudad con un árbol de vida. Todos nosotros para entrar a la eternidad. ¡Wow! Yo espero que este mensaje de hoy haya bendecido tu vida y que te des cuenta lo que es predicar complicadamente y lo que es predicar sencillamente. Dios me ha bendecido y ha puesto en mis labios un mensaje sencillo, un mensaje entendible, un mensaje que no nos pierda en conceptos, sino un mensaje que sea aplicado bajo contexto a la pureza de la palabra de Dios. Comienza con 2 árboles, termina con 1. Todo para nosotros es parábola. Yo no estoy quitando la realidad de Israel. Israel tiene una realidad. A ellos les van a pasar muchas cosas que se van a asustar. Muchas cosas le va a pasar a Israel. Y a nosotros espiritualmente nos van a pasar muchas cosas. Porque toda la aflicción de ellos es física y la de nosotros es una agonía espiritual, afligiendo nuestras almas, peleando la batalla contra las acechanzas del diablo y sus ángeles, los demonios. Contra ellos es nuestra lucha, que no nos quieren dejar que seamos santos, no quieren que seamos gente pura, no quieren que seamos los que se dejan forjar de Cristo. Hermano, esa es nuestra lucha. Aquí me preocupa a mí que no hay para la renta. ¿Qué me preocupa a mí? Habacuc dice, aunque no hayan vacas en el corral, aunque no hayan ovejas en la majada, con todo y eso yo serviré a Jehová.
Hermano, lo de nosotros es glorioso, lo de nosotros es espiritual, la victoria nuestra, hermano, no tiene nada que ver con cosas físicas. ¡Uf! Di aleluya, di gloria a Dios, di amén. Di yo te amo, Señor. Señor, sigue operando el trabajo en mí. Sigue haciendo el trabajo interno, Señor amado. Gracias, Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta mañana. Salúdame. Despídete con gozo y alegría. Bye bye.